Hola Roberto Omar, buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, usted ya un poco adelantaba el tema. Hace un par de semanas se mantuvo una reunión con los principales directivos de AFE, los directivos de Deportivo Quito, para tratar de saldar algunos temas y algunas cuentas pendientes y sobre todo la posición de Carlos Tenorio ahora como presidente de la AFE ha sido que el club hable directamente con los jugadores. A partir de esa posición, lo que el Quito ha solicitado a AFE, es decir, el Quito no tiene problema en hablar con los jugadores de forma individual, pero lo que sí necesita y sí desea es que AFE presente una rendición de cuentas, por así decirlo. Es decir, cuánto de lo que la AFE ha recibido por parte de Deportivo Quito ha llegado a los jugadores y a qué jugadores se ha pagado, a qué jugadores se ha pagado de forma parcial, de forma total y a quiénes no se ha pagado. Ese registro que solicita Deportivo Quito, AFE no lo tiene o AFE todavía no nos entrega. AFE un poco ha trasladado la responsabilidad de Deportivo Quito y ha dicho, bueno, ustedes que tienen los pagos, demuéstrenme los pagos. A partir de eso, a través de los registros que constan en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Federación Ecuatoriana de Fútbol certifica que el 2014 Deportivo Quito ha pagado a la AFE de forma directa $1.070.000. Y la AFE, en un oficio que nos hizo llegar la semana pasada, certifica que ellos han pagado a los jugadores $500.000. Es decir, en el aire está cerca de $500.000 que no se sabe si es que la AFE lo recibió, si lo recibió, a quién va a parar ese dinero, si es que pagaron a jugadores, si es que no pagaron a jugadores. Entonces hay un vacío ahí que lo que se pide es, aclarar cuentas, saber cuánto es el valor que se debe, a quiénes se le debe, y de ahí sí, no sé si llegaron un plan de pagos directamente con AFE o con cada jugador. Hemos pedido la intervención de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y teníamos previsto una reunión precisamente el día de hoy, pero debido a las circunstancias que vive el país, se ha aplazado la reunión para el 29 de junio. El 29 de junio se tendrá una reunión en Guayaquil, actuará la Federación Ecuatoriana de Fútbol como mediadora, y definitivamente para ver si es que podemos llegar a un entendimiento con AFE, saldar cuentas, tener cuentas claras y de ahí sí definitivamente decir cuánto vamos a hacer un plan de pagos anual, tal vez a un largo plazo, con tal de que no afecten el tema de las suspensiones a Deportivo Quito. Uh-huh. Con este panorama y este contexto, esta radiografía que usted nos hace, Celso, para conocimiento del aficionado, en donde ha citado cifras y hay un vacío o no hay una justificación, no hay documentos que prueben dónde quedaron más o menos $500.000 que el Deportivo Quito pagó a la AFE a través de la FEF. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué le deja? ¿Dónde está el error? Yo quiero pensar de que hay error, no otras cosas. ¿En dónde se cometió el error y cómo clarificar y cómo solucionar este inconveniente? Porque eso, en definitiva, es lo que importa a uno y a otra institución, al Quito, a la AFE, y también de por medio está la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí, a ver, todos nosotros conocemos el problema que tuvo AFE hace unos 2 o 3 años, cuando Iván Hurtado era presidente, todo lo que pasó con Jorge Guzmán, cuál fue los motivos de la salida de Jorge Guzmán como gerente de AFE y posteriormente los motivos de la salida de Iván Hurtado como presidente de AFE. Mientras que Jorge Guzmán decía que hubo una desviación de fondos cerca de $900.000 a la cuenta de Iván Hurtado lo que decía es que ese desvío de fondos se realizó por parte de el personal de Jorge Guzmán, y eso eran acusaciones de lado y lado. El tema es el siguiente. AFE sacó un comunicado hace no más de una semana y media en la que expulsaba a Iván Hurtado de la AFE, y en ese comunicado se establecía que igual existía un desvío de fondos. Lo que nosotros decimos es, bueno, y esta no es solo la posición de Deportivo Quito, yo creo que debería ser la posición de todos los clubes que han pagado AFE. Es decir, ¿cómo la AFE puede tener la potestad de llegar a determinar la suspensión de los clubes cuando ellos mismos están aceptando que hubo un desvío de fondos? Entonces, mientras la AFE no tenga números claros, cuánto se desvió y de dónde salieron esos fondos que se desviaron, para quiénes eran, a cuáles eran los jugadores destinados a esos fondos y no se les pagó a esos jugadores, qué clubes pagaron esos fondos, la posición es que AFE, mientras no tenga cuentas claras, no puede pedir la suspensión de ningún club.
porque el hecho es, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de problemas dentro de la AFE, se tiran la pelota unos con otros, sancionan a Iván Hurtado, se inicia un proceso legal en contra de Jorge Guzmán, eso recabó en que FIFPRO quite la afiliación a AFE, pero el día de hoy AFE lo que dice es, no me importa, yo voy a pedir la suspensión y ustedes me pagan. Pero señores de AFE, si ustedes mismos están reconociendo que hubo un desvío de fondos, nosotros queremos saber que si de ese desvío de fondos fue o lo que pagó el FIFPRO o fue lo que ha pagado los clubes, y si han pagado los clubes, esa ya no es responsabilidad de los clubes. Eso es responsabilidad de la propia AFE de recuperar esos fondos a través de los medios legales que contempla la ley. Sin embargo, la posición de AFE nosotros vemos que es un poco cerrada, es decir, no nos hacemos responsables de lo que sucedió en la administración de Iván Hurtado ni lo que sucedió en la administración de Jorge Guzmán. Estatutariamente, quien es el encargado de velar por el aspecto financiero de AFE es el gerente. Así dicen los estatutos de AFE. Pero ahora lo que se hace es, se chanta un poco el pastel a Iván Hurtado y dicen que Iván Hurtado es el que ha realizado el desvío de fondos. Pero señores, aquí yo creo que si hay responsabilidad de Iván Hurtado, también hay responsabilidad de la administración de Jorge Guzmán, que es el gerente de Iván Hurtado. Sin embargo, sorprende un poco que al final AFE un poco se quiera lavar las manos, no tener responsabilidad en lo que se hace y trasladar esa responsabilidad a los clubes. Ahora, aquí existen dos puntos sobre la mesa. Primero, ¿la posición de AFE es solo contra Deportivo Quito o es contra otros clubes? Porque también hay clubes que no han pagado a AFE, pero que AFE no pide su suspensión, contrario a lo que pasa con Deportivo Quito. Entonces, o es con dedicatoria a Deportivo Quito o es con todos los clubes, punto número uno. Y punto número dos, los clubes, que son los quienes han pagado a la AFE, y los propios jugadores, que son los afiliados a AFE, deberían pedir cuentas a la administración de Carlos Hurtado, de Carlos Tenorio, perdón, porque hace más o menos 2 meses, dentro de un proceso legal que siguió Jorge Guzmán a la AFE, se ha llegado a un acuerdo por $299,000 en un acta transaccional. Entonces, si la AFE dice que no tiene recursos, si la AFE dice que en la administración de Iván Hurtado se desviaron fondos, en lo cual también participó en esa directiva participó Jorge Guzmán, ¿por qué entonces llegan a un proceso, en un proceso judicial, llegan a una transacción por $299,000 pagaderos a favor de Jorge Guzmán? Esos son todos los puntos que tienen que sacarse y estar sobre la mesa para nosotros discutir. Ok, señores, ustedes tienen responsabilidad, el Quito también tiene responsabilidad, pero cada uno asuma su responsabilidad y a partir de eso determinar cuánto definitivamente se debe, a quién se debe, y en base a eso llegar a un acuerdo de pago. Mientras no existan cuentas claras, la verdad es que va a ser muy difícil llegar a una conciliación. Sí, su exposición es muy clara y queda perfectamente establecido, ¿no? Ahora, lamentablemente, los problemas de la AFE vienen desde hace muchos años atrás, desde la administración de Emilio Valencia. Allí ya empezaron los primeros rumores, quejas, protestas de malversación de fondos, también desvío de fondos en la administración de Iván Hurtado, y siempre estuvo también implicado en este tema el gerente que fue tanto en la administración de Emilio Valencia como de Iván Hurtado, que fue el señor Jorge Guzmán. Jorge Guzmán, gracias Celso, Jorge Guzmán. Y bueno, si había una demanda interpuesta por esos desvíos de fondos, ¿cómo se explica entonces que luego lleguen a un acta transaccional y se le pague una demanda salarial por despido intempestivo al señor Guzmán de $300,000 en números redondos? ¿Cómo explica aquello? Exactamente. Eso es, por ejemplo, la AFE le tiene que dar esas explicaciones a sus afiliados. ¿A quiénes son sus afiliados? Los jugadores. ¿De dónde sacan esos recursos? Los jugadores tendrán que decir, AFE tendrá que rendir cuentas a sus jugadores y decir, por estas y estas razones hemos considerado que era oportuno y beneficioso para la AFE llegar a un acta transaccional en un proceso laboral con el señor Jorge Guzmán por $299,000 y un poquito más, redondeando en 300. Pero a su vez, la AFE también debe decir qué pasó con la denuncia que interpuso Iván Hurtado por abuso de confianza en contra de Jorge Guzmán y su gente, que eso se tendría que ventilar en la Fiscalía. Y quien tendría que impulsar es la propia AFE. Como digo, eso la AFE le tiene que rendir cuentas a sus afiliados y también a los clubes que han pagado. Porque si la AFE dice que no tiene recursos para pagar a los jugadores, ¿cómo es que sí tiene recursos para pagar a un anterior gerente
que le estaban siguiendo una denuncia por abuso de confianza por $300,000. Esas son todas las cosas que no encuadran. Celso, en el afán de clarificar el tema, porque conversamos la semana anterior largamente sobre este tema con Carlos Tenorio, y Carlos Tenorio habló precisamente de el por qué el directorio, no Carlos Tenorio, el directorio de la AFE resolvió expulsar a Iván Hurtado de su agremiación, es sobre todo porque no se justificaron dineros que recibió de FITPRO. No de pagos a jugadores, porque entiendo que también el pago de jugadores, si a mí me deben una plata, ¿no es cierto? Y me van a pagar a través de la AFE, yo tengo que estar pendiente para saber si X club le pagó y qué es lo que tiene que hacer la AFE. Entiendo que ese es el trámite, ser un intermediario para pagar al jugador por la gestión. Y decía Carlos Tenorio que en las administraciones anteriores se les cobraba un porcentaje a los jugadores por esta gestión, pero que sin embargo en su administración no se está cobrando aquello. Entonces, ¿el desvío de fondos viene de FITPRO concretamente, o a usted le dejan dudas de que dineros que pertenecían a los jugadores fueron desviados en la AFE? A ver, no, Roberto Mario, yo no creo que solamente fueron los desvíos de FITPRO, porque al final FITPRO entrega un valor considerablemente para AFE, porque ahora ya AFE no está desafiliada, entregaba anualmente un valor a la AFE para su funcionamiento. Posteriormente, de lo que hace 2-3 años, yo estuve precisamente en esa reunión que se dio aquí en Quito, entre Jorge Guzmán e Iván Hurtado. Y Jorge Guzmán hacía muchas acusaciones, y Iván Hurtado también hacía acusaciones. ¿Cuáles eran esas acusaciones? Que, por ejemplo, tanto el gerente como el personal de Jorge Guzmán tenían un nivel de vida sumamente alto, autos lujosos, casas lujosas en lugares lujosos. Iván Hurtado no pasaba en el país, Iván Hurtado tenía un plan corporativo con línea abierta. Entonces, esos lujos no siempre los pagaba FITPRO. De alguna manera esos recursos tenían que salir precisamente de lo que AFE recaudaba de los clubes. AFE, cuando estaba Iván Hurtado, le cobraba a los jugadores del 7% del valor que el club llegaba a pagar por una acción judicial, una acción de reclamo que AFE lo impulsaba. Entiendo que ahora ya no lo hace, en buena hora que ya no lo hace. Pero hay que saber, por ejemplo, teníamos nosotros el caso de Michel Castro. Michel Castro está en AFE más o menos desde el 2016. Y del 2016 acá, a Michel Castro no se le ha pagado un solo centavo de los 1.070.000 que ha pagado Deportivo Quito. De igual manera, muchos otros jugadores. Decían, por ejemplo, que a Luis Checa se le canceló absolutamente todo. Pero mientras que a Luis Checa se le canceló absolutamente todo, a Isaac Mina no se le ha cancelado absolutamente nada. Claro. Y lo que hace AFE es trasladar esa responsabilidad a Deportivo Quito. Mientras que Luis Checa e Isaac Mina compartieron el mismo periodo de juego en Deportivo Quito. Entonces, ¿cómo es que a uno sí se le paga y al otro no, cuando el Quito pagó en la misma época? Esas son las cosas. Entonces, yo creo Celso, que sí existió. Isaac Mina reclama, al igual que la cuchara Caicedo, no haber recibido un solo centavo. Y Isaac Mina habla de $150,000 y no sé a cuánto asciende la deuda de la cuchara Caicedo, que son los casos Mina más lo que dice es que se la dramáticos deuda y que cerca han de pedido ya la suspensión del Deportivo Quito los jugadores. Sí, exactamente. A ver, Isaac Mina reclama más o menos $150,000, de los cuales dentro de los registros de la FEF dice que la FEF certifica que Deportivo Quito ha pagado a Isaac Mina más o menos $60,000. Pero Isaac Mina dice que a ellos no les llegó, que a él no le llegó un solo centavo y que a él le deben 150. Punto número 1. La cuchara Caicedo. La cuchara, si no estoy equivocado, la cuchara reclama más o menos $90,000. Pero según los registros de la FEF, el Deportivo Quito le ha pagado a la cuchara más o menos $60,000. Pero la cuchara dice que no le llegó absolutamente nada. Entonces, ese es precisamente, ahí es donde nosotros queremos llegar. Es decir, ok, si la FEF me dice que a la AFE se le pagó $60,000 por Isaac Mina, ¿dónde está esa plata? O sea, que la AFE me demuestre qué pasó, si es que le pagó, o alguien está mintiendo aquí, o está mintiendo la FEF, o está mintiendo AFE, o está mintiendo el jugador. Pero la cuestión es llegar a la verdad y decir, ok, ¿cuánto se le ha pagado? ¿Qué no se le ha pagado? Y si es que al final ese dinero recibió AFE, el jugador no le puede reclamar al club. Ahora, el Celso, jugador tiene que reclamar a la una AFE. cosa, y perdón que le corte. A ver, si es que el Quito pagó $60,000 por el reclamo de Isaac Mina,
el Quito no tiene una constancia, un documento de que eso abonó, no conozco, por eso le pregunto, de que eso abonó específicamente para la demanda de Isaac Mina, o todo entra en una bolsa y de ahí reparten, porque si es que es así, me parece que es dejar el arca abierta. A ver, según los registros de la FEF, hay pagos que sí se registran a nombre de los jugadores. Por ejemplo, hay registros que dicen AFE, Isaac Mina, tanto. Pero hay otros registros que dicen AFE, $50,000, $50,000, $50,000, $60,000. Simplemente con AFE. Pero hay, y como digo, hay otros registros en los que dicen AFE, jugador, tanto. El tema es, me retrotraigo más o menos 2012, más o menos, cuando pasó el problema de Fernando Mantilla. En el momento en el que pasa el problema legal de Fernando Mantilla, va a Fiscalía a las oficinas de Deportivo Quito e incauta absolutamente todo. Computadoras, registros, carpetas, y en esa incautación aparentemente se fueron todos esos respaldos de pago, que ciertos de esos están todavía en la FEF, o sea, ciertos de esos respaldos constan registrados en la FEF, y por eso es que nosotros podemos hablar hoy en día, según la certificación que emite la propia FEF, de que existen estos pagos. Entonces, claro, AFE me dice, ok, Deportivo Quito debería tener el respaldo. Yo le digo, yo debería, estoy consciente que debería, pero eso se fue en Fiscalía en un caso, en un juicio contra Fernando Mantilla. He solicitado a la Fiscalía el reintegro de esos documentos y me dicen que están en cadena de custodia en las bodegas de la Fiscalía. Voy a las bodegas de Fiscalía y me dicen que lamentablemente esos documentos, esas computadoras, no están ahí y que se han perdido. Punto número 1. Entonces, aquí es cuando Deportivo Quito hace un mea culpa. De acuerdo, yo tengo culpa en no tener los registros, pero mi salvación es lo que la FEF me dice, porque la FEF registra contablemente todos los pagos que hacía Deportivo Quito. Y dentro de esos registros que me emite la FEF, me dice que yo he pagado cierto valor al jugador Isaac Mina, mientras que el jugador dice que no ha recibido absolutamente nada. Entonces ahí es cuando ahí existe problemas de lado y lado que esperamos nosotros solucionar este 29 de junio, que será la reunión tripartita que usted hacía mención. Y a eso se suma que la AFE, lo dijo Carlos Tenorio, llegó y no tienen los documentos de respaldo, porque los directivos anteriores de la AFE, Iván Hurtado, Guzmán, Valencia, terminaban su administración y de la manera más irresponsable se llevaban la documentación. Entonces Carlos Tenorio tampoco tiene las pruebas suficientes, los documentos para tener el registro de lo que se pagó. Es un lío gordo realmente que va a requerir de no solo una auditoría profunda para encontrar dónde está esa documentación, porque también, Celso, en la reunión que participé como observador, una de las personas, no recuerdo el nombre, pero que representaba a algunos jugadores, también manifestó que en la FEP se registraban algunos pagos que el Deportivo Quito sobre la hora, los viernes, previo a la suspensión, depositaba un cheque. Esto lo dijo, no es lo que yo estoy manifestando, lo dijo uno de los representantes, no sé si usted recuerda el nombre que estuvo allí, y decía que muchos de esos pagos el lunes cuando se iban a efectivizar eran cheques sin fondos, pero que sin embargo en la FEP ya quedaban registrados como pagos realizados por el Deportivo Quito. ¿Hay posibilidad de que eso haya ocurrido? A ver, esa persona que usted habla se llama José, se me ve el apellido, y él fue la mano derecha de Jorge Guzmán. José Vergara, ¿no es? No, el apellido se me va Roberto Mal, pero es José, él es la mano derecha, era la mano derecha de Jorge Guzmán, y él es, cuando una de las acusaciones de Iván Hurtado era que esta persona, manteniendo un salario básico, tenía una casa de $200,000 en uno de los lugares más lujosos de Guayaquil. Entonces, claro, Iván Hurtado decía, ¿cómo una persona que gana el básico, $400, tiene un nivel de vida tan alto como él? Esa era la acusación que hacía Iván Hurtado sobre esta persona. Ok. Esta persona era la mano derecha de Jorge Guzmán. Y en efecto lo que dijo es, Deportivo Quito pagaba con un cheque viernes 6 de la tarde, ok, se levantaba la suspensión y el día lunes rebotaba el cheque. Ahí AFE informaba a la FEF que el cheque había sido revocado y por tanto no se registraba el tema contable y por tanto la suspensión se mantenía, seguía constando. Por tanto, de los registros que a nosotros nos ha dado la FEF, se les ha consultado y ha dicho no. Esos cheques que rebotaron, esos pagos que no se efectivizaron, no constan dentro de los registros que nosotros le hemos enviado.
Precisamente, ¿por qué? Porque AFE fue quien solicitó que no se tomen en cuenta esos registros, porque o el cheque rebotó o el cheque no tenía fondos, y por tanto la suspensión se continuaba, se mantenía. Entonces, la FEB nos dice, el registro que nosotros les enviamos es lo que nosotros constamos que se ha pagado. Si AFE me decía, el viernes se presentó un cheque por $40,000 y no se efectivizó el lunes, yo quitaba de ese registro y no lo hacía constar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos la seguridad de que al menos del 2014 acá, Deportivo Quito ha pagado $1,070,000. Perfecto. Creo que el próximo miércoles se pueden clarificar las cosas y al respecto le comprometo públicamente para volver a dialogar y que le comente al aficionado finalmente cómo se van manejando y qué solución se encuentra a este tema tan delicado entre la AFE, el Deportivo Quito y la FED. Para terminar el diálogo, mi querido Celso, y aprovechando su conocimiento en el aspecto jurídico deportivo, ha tomado vigencia y polémica el hecho de que Barcelona cedió a los jugadores Garcés y Cortés a préstamo el 9 de octubre y en la cláusula del préstamo establece que los dos jugadores no pueden actuar frente a Barcelona. Usted, como un hombre versado en el tema, ¿conoce si hay una prohibición de FIFA a este tipo de cláusulas en los contratos de cesión de préstamos? Gracias, Roberto Mar. A ver, este tipo de cláusulas legales no son absolutamente legales y es por mandato específico de FIFA. Dentro del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores de FIFA, FIFA tiene un artículo que se llama 18 bis. El artículo 18 bis prohíbe toda injerencia e influencia de terceros dentro de una relación laboral entre un jugador y un club. Llámese tercero el club que está cediendo al jugador. Por tanto, este tipo de cláusulas son usualmente conocidas en Europa. Y a partir del 2008, FIFA normó y llegó a sancionar a muchísimos clubes. FIFA ha sentado multas desde 10,000 francos suizos hasta 200,000 francos suizos. Este tema es tan importante para FIFA que FIFA ha sacado un manual específico sobre TPI y TPO. ¿Qué significa TPI? Third Party Internship, es decir, tercera influencia de terceros en una relación, o TPO, tercera parte onerosa y propietaria de derechos económicos de jugadores. ¿Qué es lo que establece FIFA? FIFA dice, ningún club puede concertar ningún contrato con otro club en el que se especifiquen condiciones en las que se limite la participación de un jugador frente al club que está cediendo. En ese tipo de cláusulas es completamente ilegal y produce una sanción disciplinaria en FIFA. ¿Qué quiere decir esto? FIFA tiene competencia únicamente cuando se tratan de transacciones internacionales, es decir, entre un club local y un club internacional. Ahora, nuestra legislación es algo diferente. La norma de FEF dice lo siguiente: si es que dos clubes concertan una condición en la que los jugadores no puedan participar con el club cedente, se tendrá como no escrita. Es decir, la invalida completamente esa cláusula y 9 de octubre, en teoría, podría alinear a los jugadores contra Barcelona sin ningún riesgo y sin ningún problema. Aquí hay algunos temas que hay que saber. Si, por ejemplo, en la cláusula se fijó algún tema de penalidad o algún tema de sanción económica o para 9 de octubre o para los jugadores en caso de que alineen a Garcés y a Cortés contra Barcelona. Eso no lo sabemos. También hay que saber si es que la cláusula establece simplemente como que o los jugadores no pueden jugar contra Barcelona o si juegan les cae una sanción. En el evento de que la cláusula diga que si juegan los jugadores contra Barcelona y les cae una sanción, esa sanción es completamente ilegal, inválida y podría declararse incluso una sanción disciplinaria para Barcelona. Pero los jugadores Cortés y Garcés no pueden jugar contra Barcelona y se acabó. A ver, qué pena, estamos sufriendo algún cortecito en la comunicación. Claro es, a ver, Celso, ahí lo escuchamos bien. Perdón. Entonces, el tema me es... decía que podría haber una sanción para Barcelona. Sí, o sea, el tema podría haber una sanción para Barcelona si es que Barcelona intenta sancionar a los jugadores por aparentemente incumplir esta cláusula. FIFA podría actuar de oficio, lo veo difícil.
pero lo usualmente es que FEF y Liga Pro observen esta cláusula y una vez que observan pidan el cambio a 9 de octubre y Barcelona pidiendo dejar sin efecto esta cláusula, es decir, que no quede por sentado ni por escrito. Ahora, la realidad de los hechos usualmente es diferente. Es que habrá que ver cuando disputen Barcelona y 9 de octubre si es que los alinean los jugadores. El tema no es tan simple y el tema la verdad es que tiene su complejidad y su gravedad, porque puede perjudicar el tema de la integridad de la competición. Yo pongo un evento. ¿Qué pasa si en una fecha se disputa Barcelona 9 de octubre y si Barcelona gana ese partido, Barcelona se declara campeón del campeonato o si 9 de octubre gana ese partido, puede salvar la categoría? Si es que Barcelona en ese partido tiene un interés legítimo y el 9 de octubre no alinea a los jugadores sin tener una justa causa, una justificación médica o una suspensión, por ejemplo, ya hay un tercero afectado, es decir, el segundo en la tabla se va a sentir afectado y puede denunciar esto a la FIFA o a la FEF para que abra una investigación y que vengan sanciones. Entonces, el tema no es tan simple, el tema es, en este momento simplemente hay una cláusula escrita que se recomienda se retire, pero posteriormente a eso, durante la competición, vamos a tener que observar si es que en efecto esta cláusula, este acuerdo verbal, aunque sea, se cumple. Porque si se cumple, ya se estaría afectando los derechos legítimos de un tercero y ese tercero sí tiene completa potestad como perjudicado para iniciar una denuncia o una acción en contra de Barcelona para que se inicien investigaciones en contra de Barcelona y 9 de octubre. Muy bien. Muy claro y contundente, Celso, con artículos y reglamento en mano, nos ha clarificado el tema. La próxima semana seguramente seguimos comentando sobre estos temas. Un abrazo y muy gentil por su tiempo. Encantado, Roberto Mar, siempre un gusto estar con ustedes.